¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a esta última sesión del trimestre, que además coincide pues con que nos vamos ya de vacaciones algunos, ¿no? Aprovechando la Semana Santa, pero nos vamos a ir con una serie de conceptos que nos va a dejar Mónica hoy. La igualdad de género es un derecho en todas las edades. El título de esta charla ya encierra en sí mismo alguna pista. Si tenemos que reclamar ese derecho, debe ser porque hay algún segmento de edad que se está quedando fuera incluso de los planteamientos iniciales. Para hablar del asunto, hoy voy a compartir conversación durante los próximos minutos con Mónica Ramos. Mónica es geroantropóloga feminista, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas y doctora en Antropología Social. Su tesis doctoral sobre mujeres mayores fue premiada en 2016 con el primer premio de investigación en estudios de género en la categoría de mejor tesis doctoral. La tesis se publicó en 2017 con el título Envejecer siendo mujer, dificultades, oportunidades y retos. Mónica Ramos es desde 1992, está compaginando su labor docente e investigadora con la intervención social, la consultoría social y el asesoramiento en sus áreas de especialización. Mónica, bienvenida. Me ahorro parte del currículum, que es pero por lo menos que sepan que estoy en UNATE y Fundación PEN en Cantabria, que es importante. Vamos a hablar de igualdad de género y vamos a hablar además de envejecimiento. Yo no sé hasta qué punto este tándem casa bien o chirría un poco, Mónica. Bueno, buenas tardes. Yo creo que esto suena muy fuerte, ¿eh? Sí, para que se oiga bien, ¿no? Bueno, la verdad es que el problema de esas dos situaciones que has comentado es que, por un lado, la gerontología, que es la ciencia que investiga el envejecimiento de las personas mayores, ha tenido muy poco en cuenta aplicar una perspectiva feminista o una perspectiva de género, con lo cual ha invisibilizado en gran medida lo que les pasaba a las mujeres y lo que las mujeres son. Y, por el otro lado, tampoco el feminismo se ha centrado demasiado en estudiar o no ha puesto demasiado en su agenda el estudio del envejecimiento o la vida de las mujeres mayores, con lo cual pues ambas dos cosas han estado un poco olvidadas en tierra de nadie durante mucho tiempo y quizá ahora sí que cada vez, más que la gerontología tener una perspectiva de género, en realidad desde los estudios de género se está teniendo más en cuenta el envejecimiento. ¿Y desde cuándo estamos teniendo esto en cuenta? ¿A cuándo nos tenemos que remontar? Relativamente reciente. Es muy reciente, en realidad desde hace muy poco tiempo, para que sea algo ya importante a nivel público y en entidades y en asociaciones que trabajan con una perspectiva de género, podemos estar hablando de una década, más o menos, con lo cual, y quizá en la última parte de esa década, hace 5, 6, 7 años, es cuando realmente se está poniendo mucho más la mirada sobre qué significa envejecer, siendo un hombre o siendo mujer en una sociedad que, además de ser edadista, es decir, que nos discrimina por el hecho de ir cumpliendo años, además es machista. Y además, si vamos sumando otras discriminaciones o desigualdades, el tener diversidad funcional o ser una persona con discapacidad, el ser una persona LGTB, el ser una persona migrante. Es decir, si vamos uniendo de manera interseccional otras discriminaciones, pues todavía encontramos muchos velos de invisibilidad para poder analizar la vida de mucha gente, ¿no? Especialmente de mujeres. Nos tenemos entonces que retrotraer, en el mejor de los casos, a una década, pero ya nos apuntas que son los últimos 6, 8 años, 5, los que han puesto la mirada en este tándem, ¿no? En la gerontología y en el envejecimiento en femenino, que estamos hablando de feminismo. Entiendo que al ser tan incipiente nos queda muchísimo por hacer, Mónica. Claro, nos queda muchísimo porque en realidad lo que todavía vivimos, uno de los mayores problemas es que vivimos en una sociedad tremendamente edadista, una sociedad que discrimina a las personas por el hecho de ir cumpliendo años y eso hace que nadie quiera envejecer y que a nadie le gusta que le llamen viejo o vieja. Ahora mismo se ha convertido en un insulto, cuando en realidad lo único que te sitúa es en una etapa de la vida. No debería ser un insulto, porque nadie se siente ofendido cuando le llamas joven. Es todo lo contrario. Y entonces cometemos el error de que cuando alguien te dice que te ve joven o que tú te sientes joven, que creo que eso es un error decirlo cuando ya no lo eres, pues estás poniendo solo en la juventud lo bueno. Entonces yo creo que de todo eso hay que reflexionar, pero hay que reflexionar teniendo en cuenta que vivir en una sociedad que desprecia, porque en realidad nuestra sociedad nos dice que es mejor ser joven que ser viejo y ser hombre que ser mujer. Por lo tanto, ser mujer y ser vieja está doblemente devaluado. Entonces, de esto hay que hablar, porque la gerontología ha trabajado mucho el tema del edadismo y ha puesto mucho la mirada sobre las representaciones negativas de lo que significa envejecer, pero le ha costado más
incluir una intersección de por qué los hombres y las mujeres no envejecemos igual, ¿no? Y nos cuesta mucho más. Lo vemos simplemente con lo que acaba de pasar, por ejemplo, con Madonna, ¿no? Que es una señora de 60 y tantos años, tampoco muchos, ¿no? Y casi la llaman mamarracha, ridícula, le han dicho que se tiene que ir a casa, pero todos están orgullosísimos cuando los Rolling Stone, que tienen 80 y mucho, ¿y para qué nos vamos a engañar cómo están? Lo aparentan, ¿eh? Lo aparentan, y estamos encantados de que lo aparenten y de que se suban a un escenario y que llenen estadios, ¿no? Pero ellos, cuando tienen 80 y tantos años y están ahí, decimos qué máquinas, y cuando una mujer de 60 y tantos está ahí, decimos qué ridícula, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que visibilizar y de eso tenemos que hablar, porque si no, para nosotras, envejecer siempre es un antimodelo. Y para ellos es adquirir experiencia, son interesantes, son maduritos, ¿no? Como decía Susan Sontag en los años 70, decía, los hombres maduran y las mujeres envejecen, ¿no? Entonces, si todavía seguimos así, pues lo tenemos que cuestionar, ¿no? Constantemente. Ellos maduran, nosotras envejecemos todos. ¿Por qué no lo hacemos igual, Mónica? Bueno, no lo hacemos igual porque vivimos en una sociedad machista y el vivir en una sociedad machista no desaparece por arte de magia porque nos convirtamos en personas mayores, todo lo contrario. De hecho, cuando hacemos estudios observamos que la discriminación por edad afecta más a las mujeres mayores que a los hombres mayores y la discriminación por género afecta más a las mujeres mayores que a mujeres de otras edades. Entonces, si eso no lo visibilizamos, no nos damos cuenta de que para nosotras es un coste mayor, ¿no? Primero por el aspecto físico, ahí podríamos situar una de las complicaciones, ¿no? Para nosotras, una parte de nuestra identidad femenina en una sociedad patriarcal es que tenemos que ser guapas, delgadas, bellas, no tenemos que tener arrugas, y eso es, por lo tanto, nosotras no podemos cumplir años, tenemos que aparentar que no cumplimos años, estamos en una constante apariencia y no en una posibilidad de ser, ¿no? Las mujeres de más edad, que claro, hablar de mujeres además parece que es un grupo homogéneo. No lo es decir, tener más de 65 años en adelante estamos hablando de muchas generaciones y por lo tanto, si hablamos de mujeres mayores también tenemos que tener esta diversidad de trayectorias, de vidas. No es lo mismo mujeres que han podido estudiar y tener un trabajo formal en el mercado laboral, a las que no lo han tenido. De hecho, en mi tesis doctoral, una de las cosas que encontré y que confirmaba otros estudios que se habían hecho es que las mujeres mayores solteras eran las que estaban mejor. Habían podido estudiar, habían podido trabajar toda la vida, tenían más recursos, habían sido más libres en la toma de decisiones que las mujeres casadas. Por lo tanto, aparecía que el Estado civil era una ventaja para ellos, pero una desventaja para ellas, ¿no? Entonces, eso lo seguimos observando en gran medida porque para nosotras el tema del cuidado, cuidar de los demás, el ser seres para otros, es algo que nos atraviesa en esta sociedad patriarcal. Parece que lo tenemos que hacer siempre y constantemente. Entonces, pensamos más en los demás de lo que pensamos en nosotras mismas. Como os decía, si eres muy mayor y no has podido estudiar, bueno, pues para ti no es que no pudieras estudiar porque no quisieras, sino porque posiblemente no te dejaron estudiar al ser una niña, porque pensaban que lo que tenías que hacer era casarte, criar a tus hijos y para eso no necesitabas ir a la escuela, ¿no? ¿Y han trabajado muchas fuera? Sí, pero han trabajado en un mercado laboral precario, teniendo que compaginar el trabajo de dentro y el trabajo de fuera, por lo tanto dobles jornadas y triples jornadas, y eso ha hecho que para muchas mujeres su salud se encuentre bastante resentida cuando llegamos a edades muy avanzadas. Y eso es algo que nos cuesta además verlo tanto a nosotras como a veces a la clase médica, ¿no? Pensamos que no nos pasa factura el trabajar más horas, porque a una fecha de hoy, la última encuesta de Eurostat dice que las mujeres en Europa trabajamos entre 7 y 10 horas más que los hombres, y en ese trabajo juntamos por el que cobramos y por el que no, y pensamos que eso no nos pasa factura, y sí nos pasa factura y llegamos con peor salud, no por ser mujeres, sino por todo lo que hemos representado a lo largo de nuestra vida en nuestros roles de género, ¿no? A ver hasta qué punto tenemos que entonar el mea culpa a las mujeres, Mónica. Hemos comprado nosotras, nos han vendido y además hemos adquirido y encima lo ostentamos con cierto poderío ese constructo social, esa forma de entender la vida y de entendernos a nosotras mismas. Es que no es que lo hayamos comprado, es que, a ver, como antropóloga voy a intentar explicar esto. Desde que nacemos estamos permanentemente aprendiendo en un proceso de socialización. Nos enseñan nuestras familias, nos enseña el colegio, la iglesia, el barrio, los cuentos, las películas, los libros, las canciones. Todo eso nos va educando y socializando. No es fácil que tú cuestiones aquello que te están enseñando. Por lo tanto, el patriarcado es un sistema que nos hace machistas a hombres y mujeres.
que nos hace edadistas a todas las personas de todas las edades, que nos hace xenófobos y racistas a todas las personas porque lo mamamos. Entonces, cuestionarte si las mujeres son más machistas que los hombres es que lo somos igual. Para poder dejar de serlo tienes que reflexionar de en qué tipo de sociedad vives y por qué te sientes discriminada. Yo simplemente os cuento una pequeña anécdota, ¿no? La familia en España, cuando tú entras en el portal del INE y ves qué tipo de hogar es el más representativo en estos momentos en España, el más representativo es una persona adulta que vive sola, fundamentalmente mujer y mayor, ¿no? El segundo tipo de hogar son 2 personas adultas. El tercero es una persona adulta con un menor. Y el cuarto es 2 adultos con menores. Por lo tanto, la familia nuclear, esa idea que tenemos de papá, mamá, niño y niña, no es la familia mayoritaria. Sin embargo, tú entras en el portal del INE y la fotografía que acompaña a esto que os estoy diciendo es una foto de papá, mamá, niño, niña. Por lo tanto, el imaginario, las representaciones sociales o los imaginarios es lo que tú tienes en tu cabeza, ¿no? Si tú le dices a un niño o una niña en un cole que dibuje a una familia, posiblemente va a dibujar esto, porque es el imaginario que tenemos. Si le dices que dibuje su familia, pues a lo mejor se dibuja a ella o a él con el perro y su abuela, porque entonces ya la llevas al particular. Entonces, y eso es lo difícil, vivimos normalmente con universales, con imaginarios, luego cuando aterrizas en el particular es donde puedes ahí cuestionar las cosas, pero nos resulta muy difícil porque nos han educado de esa determinada manera, ¿no? Mira, el lunes pasado, que muchos de los que estamos hoy aquí seguramente también participamos en la charla del lunes, aprendimos muchísimo de Marga Sánchez Romero y de aquellas prehistorias de mujeres. Y ella nos contaba que llevamos intentando explicarnos a nosotras mismas y nos lo llevan contando pues desde que se busca explicar la prehistoria y cuál era el papel de la mujer. Y además, bueno, pues hasta recientemente hay que pelearse cuando dices, no, aquí había una mujer y era guerrera porque mira, ha aparecido la tumba con panoplias guerreras, nada menos que 4, y esta mujer tenía poderío científico en cuestión. Te has equivocado. Vamos a hacer otro análisis de ADN porque claro, tiene que ser seguro un hombre, ¿no? O sea, claro, en realidad llevamos toda la vida acumulando... toda la carga. Efectivamente, toda la carga. Luego vamos a hablar mucho... De hecho, Marga, me acuerdo que una vez en una entrevista dijo, es curioso que a mí una vez me preguntaron, ¿y por qué sabe que las manos de las pinturas rupestres las hizo una mujer? ¿Y por qué sabe usted que lo hizo un hombre? Porque siempre hemos creído que han sido los hombres, ¿no? Entonces, es ya simplemente esa reflexión. Sí. Y os cuento una anécdota muy, muy rápida. En Atapuerca, cuando ibas a visitar la excavación, al principio, hace muchos años, yo me imagino que eso espero que ya haya cambiado, hace 20 y tantos años yo fui y te ponían un pequeño vídeo y te explicaban la evolución del hombre, ¿no? Y entonces, en 8 o 10 minutos iban apareciendo homínidos hasta el Homo sapiens, todos tenían pene, ¿no? Y todos los homínidos iban ahí hasta el final, ¿no? Acaba el vídeo, yo tenía una pareja al lado con una niña pequeña y entonces dice la pareja, vámonos que ya ha terminado el vídeo. Y a mí me encantó lo que dijo la niña. Dijo, no, han explicado de dónde viene el hombre, pero ahora supongo que explicarán de dónde viene la mujer. Y yo dije, por favor, ¿dónde han educado ustedes a esta niña, no? Entonces dijo, yo ya sé que el hombre viene del mono, ahora vamos a ver de dónde venimos nosotras. Bueno, pues esa mirada, es decir, ¿alguna persona de las que estáis aquí habéis ido alguna vez a una consulta de un médico o médica en donde tenga un cuerpo humano y ese cuerpo humano no sea el de un hombre? Si es el de una mujer, estás en ginecología. Pero parece que el cuerpo humano es masculino. No, en cuanto pones el cuerpo de una mujer ya no es humano, es el de una mujer. Entonces, eso es lo que nos ha construido, ¿no? Y eso nos ha construido desde ese imaginario que al final el sujeto universal siempre ha sido un sujeto masculino. Y cuando se ha investigado el envejecimiento, pues también ha aparecido que realmente nosotras envejecíamos de manera diferente a los hombres, claro, sí, pero como si fuera la norma el envejecimiento masculino. No, la norma son las dos cosas, pero si no las investigas, no ves las diferencias, ¿no? Envejecer y ser mujer y además no morir en el intento, que no está mal, ¿no? Pero debilidades y fortalezas de envejecer siendo mujer, Mónica. Pues debilidades, el hecho de vivir en una sociedad patriarcal que nos discrimina simplemente por el hecho de ser mujeres. Eso ya es una debilidad. Y no asumirlo y no afrontarlo supone que tenemos que estar permanentemente demostrando las mujeres cosas que no deberíamos estar demostrando, ¿no? Si hasta Ana Botín, me acuerdo que un día
que no creo que sea una mujer que haya sufrido mucho en la sociedad patriarcal, me refiero, ¿no?, por clase social, pero la escuché una vez que dijo, hablo 3 idiomas, tengo una carrera y 2 máster, y yo he tenido que demostrar que podía estar al frente del Santander y mi abuelo y mi padre no, cuando no tenían estudios. Entonces, la debilidad es que nosotras se nos cuestiona constantemente. Ahora mismo hay más licenciadas y doctoras en España que doctores y licenciados, pero las mujeres no están en los mismos puestos de responsabilidad, no hay una corresponsabilidad total y absoluta en los cuidados, eso todavía no se ha socializado. O sea, nosotras quizá hemos hecho un trasvase mucho más potente al mercado laboral y al educativo, pero yo creo que a los hombres les queda la parte de entender lo que implica el cuidado, lo que implican las tareas domésticas. Cuando eso se llegue a una equiparación total, entonces sí que podremos repartir de una manera mucho más equitativa los roles, que también para los hombres hay debilidades en una sociedad patriarcal. Les ha hecho y les ha dicho que tenían que ganar más dinero, que tenían que ser fuertes, que no podían expresar sus emociones. Y eso ha llevado a que nosotras estamos mucho más sobremedicadas de psicofármacos porque vamos al médico y nos quejamos, nosotras decimos que estamos mal, los hombres no lo dicen y se suicidan. O sea, las tasas de suicidio en el caso de los hombres son 9 veces superiores a las de las mujeres, porque las emociones no tienen género, pero sí como las expresamos, ¿no? Entonces hay muchas debilidades, pero claro, también nosotras tenemos potentes fortalezas. Otra debilidad también, que se me ha olvidado, llegamos con menos recursos económicos hasta el final de nuestros días, ¿no? Porque o bien tenemos una pensión de viudedad o si tenemos una pensión de jubilación siempre es menor que la de los hombres porque siempre hemos accedido a puestos de menor capacitación económica, ¿no? Entonces, todo eso hace que seamos más débiles incluso a la hora de decir me planto y ya no quiero seguir haciendo ciertas cosas, ¿no? Que hay que animar, ¿no?, a las mujeres mayores a decir que no. Es decir, hay que decir que no a aquello que ya no nos apetezca, que es importante, y decir que sí a aquello que sí nos apetece, ¿no? Es decir, que si ya no queremos volver a hacer la cena de Nochebuena, no la hagamos. No la hagamos, que hay que decir hasta aquí. No es que el cordero tú lo haces muy bien, sí, pues que lo haga otro. Ya pasa. Bueno, este tipo de cosas. Y los hombres mayores también tienen muchas debilidades porque tienen menos red. Para nosotras, como se nos ha socializado en generar vínculos, en tejer red, la red de las mujeres es más potente que de los hombres cuando son mayores. Por lo tanto, si se quedan viudos, a lo mejor están más solos. Cuando pierden el trabajo, les cuesta más tejer esa red, ¿no? Pero nosotras también tenemos muchas fortalezas. Somos absolutamente autónomas. O sea, una mujer se queda viuda y lo único que pierde es dinero, y a un marido. También es cierto, por supuesto. Por supuesto. Es decir, también pierdes un marido al que querías, pero no hay ningún problema alrededor de la familia. Es decir, esa madre lo sabe hacer absolutamente todo. Cuidado que a veces se le agenda, ¿no? Y ahora que estás viuda, cuida un poquito más a los nietos, a ver si venimos un poco más a comer. No lo hagáis. Entonces, esa es una fortaleza, la autonomía. También es una fortaleza el que somos capaces de generar vínculos. Y es una fortaleza el que además puede ser una fortaleza y una debilidad. Una fortaleza si seguimos manteniendo amigas. Es una debilidad cuando le damos demasiada importancia a la familia. Yo adoro a la mía, pero adoro a mis amigas y a mis amigos. Entonces, las amistades son muy importantes. Y si no, simplemente os pregunto con quién os vais de ocio, fundamentalmente, con quién os lo pasáis bien. No digo más. Están pensándolo mientras dejan de hacer la cena de Nochebuena. Entonces, las familias... ¿No la familias... vamos a hacer más? Yo siempre digo a las viejas y a los viejos con los que trabajo que vuestros hijos se vayan lejos para viajar. Así les vais a visitar, ¿no? Es bueno que se vayan lejos para ir a visitarles, ¿no? Es decir, la familia está muy bien, pero vivimos en una sociedad muy familista que está constantemente hablando de la familia, y la familia, por lo menos mi generación, luego os contaré alguna anécdota, mi generación de 50 y tantos años nos hemos convertido un poco en los controladores de nuestros padres y nuestras madres. Ahora les decimos lo que les viene bien, lo que no les viene bien. En Cantabria les dicen, mamá, no salgas si llueve. Yo a veces digo, no sé a qué esperan, en Córdoba vale, pero en Santander, ¿sabes? Mamá, no vayas al teatro de noche, ahora vete por la tarde, porque a lo mejor me apetece ir por la noche, y si me tiene que pasar algo, que me pase. Luego también os digo, el 80% de los accidentes que tienen las personas mayores son en casa, así que hay que salir. O sea, fundamentalmente hay que salir porque fuera te pasan muchas menos cosas que en casa, con lo cual hay que salir, ¿no? Yo veo a mucha gente entre el público que está sintiendo casi constantemente a tus afirmaciones, ¿no?
porque todo lo que nos está planteando Mónica es absolutamente lógico, ¿no? Podemos decir, se cae por su propio peso. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto somos las mujeres inconscientes de este discurso en nuestro día a día. O sea, cuando alguien nos lo plantea aquí cara a cara, decimos, es verdad, y además estamos pensando, si es que lo estoy haciendo, tengo que dejar de hacerlo porque estoy haciendo todo esto que nos cuenta Mónica. ¿Somos inconscientes e indocumentadas en todo esto que nos está ocurriendo, Mónica? Bueno, totalmente, porque realmente, primero, ser un salmón es muy difícil. Ir contracorriente es muy complicado. Ser consciente de lo que yo estoy diciendo, a ver, yo lo estoy diciendo y os puede ahora decir, a cada una se puede ir a casa y decir, a ver qué decisión tomo, a ver qué cambio hago. Pero evidentemente en la rutina constante y diaria, a veces lo que estamos observando especialmente es que creemos que desde el amor, que nos ha pasado a veces a las mujeres con las relaciones de pareja, ¿no? Los celos, antes creíamos que eran amor, el control creíamos que era amor. Bueno, pues con los hijos y las hijas, es decir, aquellos que tienen hijos e hijas en la familia, pueden convertirse desde el amor, desde el cariño, como te quiero tanto, mamá, como te quiero proteger tanto, te voy a decir lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tú luego le dices a tu hija de 45 años que no te gusta nada con el que está, te dice, hija, mamá, es que tú no sabes, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho y en primer lugar también hay que ser conscientes de una cosa. Vivimos en una sociedad que no da valor al hecho de ser mayor y da muchísimo valor al hecho de ser niño o niña, porque hay mucha gente mayor y ahora hay muy pocos niños. Entonces, todo lo que escasea tiene valor. Ahora hay un niño en una familia con 20 adultos alrededor y todos están haciendo el idiota alrededor del niño. Todos. ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué haces en el cole? Cuéntame algo. Está la abuela, el abuelo, el bisabuelo, nadie les pregunta nada. A eso no les pregunta nada. Y a lo mejor han hecho un viaje, están estudiando, van a una universidad de mayores, están en una asociación, pero nadie les pregunta nada, porque no interesa. Entonces, nos tenemos que empoderar en una sociedad que no nos da valor a las personas mayores, tenemos que empoderarnos y además tenemos que creer que tenemos el derecho a cuestionar aquello que nos están diciendo desde el amor y desde el cariño, ¿no? De que me diga, mira, mamá, yo te quiero mucho, no viajes, no vayas a que te pase algo, no salgas por la noche, todo este tipo de cosas, al final desde el amor nos cuesta mucho porque realmente creemos que nos quieren. Y entonces, por eso hay mucha gente que decimos que te quieran menos y te dejen más libre. O que te quieran dejándote libre. Pero claro, hay que dialogar. Estas cosas hay que dialogarlas porque no resulta fácil, ¿eh? Sobre todo mi generación, que ahora ha decidido que como ya no puede mandar en sus hijos adolescentes porque ya no los tiene, pues ahora va a mandar en sus padres y madres porque ha decidido que tiene que mandar en ellos, ¿no? Entonces, es triste y luego yo creo que ni los medios de comunicación, ni las películas, ni las series, no tenemos referentes de viejas y viejos revolucionarios. Que rompan con estas cosas, ¿no? Fijaros que hace muy poco escuché una entrevista que le hicieron a María Galeana, la actriz que hacía de abuela en el Cuéntame, 22 años, en la 1, prime time. Bueno, me quedé impresionada con lo que dijo. Dijo, yo he querido sistemáticamente durante 22 años romper con cosas que mi hija en la serie ha podido romper. Los guionistas la han dejado estudiar, la han dejado hacerse empresaria, la han dejado hacer muchas cosas y a mí me han convertido en la abuela de España. Y yo no soy como el personaje. Yo no me casé, yo soy mucho más rompedora y yo cada vez que les decía dejarme que yo rompa reglas, no me dejaron romperlas, ¿no? Entonces necesitamos referentes de viejas y de viejos que rompen las reglas, que tienen una vida más decidida y que se enfrentan en el buen sentido a su entorno familiar diciendo, este es mi momento, esta es mi oportunidad, quiero dedicar mi dinero a mi vejez, quiero dedicar mi tiempo a mí misma, a mí mismo y quiero ser el abuelo o la abuela a tiempo parcial y en el tiempo que a mí me apetezca y me dé la gana. Entonces, eso hay que trabajarlo y decirlo, pero tenemos pocos referentes que rompan con esos modelos. Necesitamos más referentes y obviamente menos estereotipos, que de eso vamos sobrados, ¿no? Totalmente, estereotipos vamos sobrados. Y de hecho, pues bueno, os cuento, hace poco nos mandaron a UNATE y a la Fundación PEN, que son las dos entidades que yo coordino en Cantabria, nos mandaron un grupo de personas, un corto que estaban haciendo de personas mayores para que lo apoyáramos, ¿no? Lo avaláramos. Les dijimos, no solamente no podemos apoyarlo, sino es que os pediríamos que lo cambiarais. También nos acaban de mandar una posible serie que se va a hacer en televisión por parte de una productora y estábamos aterrados. Sinceramente estamos aterrados con la serie porque más estereotipo no puede haber en la serie.
O sea, tocan, y además con actores y actrices de primer nivel, con lo cual va a tener una repercusión inmensa si se llega a hacer, y no sacan a las personas mayores reales, sacan auténticos estereotipos de lo que significa ser mayor, y dices, qué pena que a lo mejor pues quienes de esto sabemos no tenemos la posibilidad económica de ponernos a montar una serie, pero bueno, ojalá podamos contribuir a hacer algo que significa la diversidad de las personas mayores, que son muy diversas, que son muy distintas unas de otras, porque vienen de trayectorias muy diferentes, pero que parece que al final las terminamos encerrando en un mundo chiquitito, pequeño, familiar, y donde parece que es ahí donde únicamente las vemos, ¿no? Incluso cómo nombramos, ¿no? A veces cuando nombramos a las personas mayores solo como abuelas o abuelos, ya les estamos dando solo ese error social, ¿no? Cuando a veces escucho, los lunes en Bilbao los abuelos y las abuelas luchan por sus pensiones. Digo, hombre, no, son personas mayores que están como ciudadanas y ciudadanos políticos y económicos defendiendo sus derechos, ¿no? O cuando desde el ámbito de la política o el periodismo se habla de nuestros mayores, ¿no? Siempre pienso a cuántos tocamos, ¿no? Como que nuestros. Es una manera de tutelar. Y siempre me dicen, bueno, lo hacemos desde el cariño. Bueno, pues a lo mejor es una infantilización, porque yo nunca he escuchado a nadie decir nuestros adultos. Las perversiones del lenguaje. Exactamente. Mónica, cuando hablamos de desigualdad de género tenemos mala tendencia, a segmentar poco. Y a segmentar poco, y como antes tú decías, todas las mujeres no somos iguales, evidentemente cada una somos de nuestro padre y de nuestra madre, todas diferentes, pero si tuviéramos que segmentar por edad, y puesto que estamos hablando de envejecimiento y desigualdad de género, ¿qué características tiene esa desigualdad de género en edades ya avanzadas? Pues es que fíjate, si entendemos que una persona mayor es a partir de los 65 años en adelante, pues ahora una mujer de 65 años tiene a lo mejor menos que ver con una de 85 o 95 que con una de 55. Entonces, cuando hablamos de desigualdad de género tenemos que ver en qué corte generacional, qué trayectoria de vida ha tenido esa mujer, si pudo estudiar o no cuando era una cría, si se casó, si tuvo muchos hijos o no, si es de medio rural o es de medio urbano. Todas esas cosas hacen que sus trayectorias de vida sean diferentes y, por lo tanto, cuanto más haya estado sometida a un sistema de discriminación o menos haya podido tomar decisiones sobre su propia vida, posiblemente se ha sentido, a lo mejor no lo ha sentido, porque en gran medida el que una mujer se casara, tuviera muchos hijos, los criara, los sacara adelante, cuidara de sus padres y de sus madres, en absoluto hay que considerar que tiene menos valor, todo lo contrario, ha tenido un valor inmenso. El problema es que ni ellas siquiera dan valor a lo que han hecho, ¿no? Yo me acuerdo que en mi tesis doctoral me decían muchas mujeres, cuando yo quería entrevistarlas, me decían, yo no he hecho nada importante. O sea, de entrevista a mi marido. Yo decía, no, su marido no me interesa a usted. No, yo no he trabajado, yo no he hecho nada. Digo, ¿cómo que no? Has hecho muchísimas cosas, pero has hecho muchas cosas como en el ámbito doméstico que tú no le dabas valor, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con cómo ahora la restauración o la moda, que la ocupan fundamentalmente hombres, tiene un enorme valor profesional, pero no se le da valor cuando lo hemos hecho las mujeres en el ámbito doméstico. Entonces, yo creo que ahí hay muchos velos de invisibilidad, sobre todo en las mujeres que a lo mejor han tenido menos oportunidades para poder tomar decisiones por ellas mismas y se han tenido que adaptar a unos roles de género que han tenido que sacar adelante y que han permitido sostener el mundo. Que eso también hay que ponerlo en valor, porque son las que han permitido sostener el mundo y han permitido que a lo mejor sus maridos estuvieran en el mercado laboral, ¿no? Que también hay que darle valor a eso. Pero ¿sería correcto decir que a mayor edad más desigualdad de género o no hay ninguna relación? A mayor edad y todas estas variables, porque si tú te encuentras con una mujer de 85 años que posiblemente ha llegado a ser catedrática, ha viajado, ha estudiado en el extranjero, habla idiomas y tiene una buena pensión, pues a lo mejor esa mujer tiene menos discriminación en relación con otras mujeres de lo que puede tener un hombre de clase baja con una mujer de clase baja que a lo mejor no ha podido estudiar y no ha tenido las mismas oportunidades. Entonces yo creo que hay que tener esta mirada de lo que significa el género en una sociedad que nos discrimina fundamentalmente a las mujeres, pero tenemos que tener en cuenta también otras variables como es la clase social, el medio urbano, rural, etcétera, ¿no? Y las trayectorias de vida. Los cuidados. Mónica, esos trabajos invisibles asignados y asumidos fundamentalmente por las mujeres hasta el día de hoy, 25 de marzo de 2024. ¿Qué podemos hacer con esto?
Pues yo creo que tenemos que tratar de decirle a la gente que hay que hacer, hay que sacar a la sociedad el cuidado, hay que sacar a la comunidad. Y los hombres tienen que entender que esa parte que a ellos no se les ha identificado como parte de la masculinidad, sí pueden desempeñarlo exactamente igual que nosotras, porque nosotras no es que cuidemos mejor, es que llevamos haciéndolo mucho tiempo. Y evidentemente en el entrenamiento lo haces bien. Lo que tenemos que hacer es entender... Uy, qué susto. Que cuidar lo podemos hacer todo el mundo, porque de hecho, cuando un hombre tiene que cuidar a su mujer mayor, por ejemplo, porque haya desarrollado una enfermedad, lo hacen bien. O sea, no es que se escaqueen, simple y llanamente es que no entienden que eso forma parte de su identidad. Pero estamos viendo que en las generaciones que vienen detrás tampoco lo tienen totalmente incorporado, ¿eh? Es decir, todavía a fecha de hoy vemos, en los últimos estudios, estamos en un I+D que está estudiando cómo está la mujer en el mercado laboral. Y una de las cosas que estamos haciendo desde UNAT y desde Fundación PEN es hasta qué punto lo que hacen las abuelas contribuye a que muchas mujeres adultas puedan estar en el mercado laboral, especialmente las que son de clase más baja, ¿no? El apoyo de las abuelas es fundamental y nunca se ha metido en las ecuaciones de las políticas públicas. Pero claro, ya tienen que dejar de estar cuidando de todo el mundo porque eso les pasa factura. Entonces, yo creo que tenemos que socializar y entender ya desde muy pequeños y pequeñas que cuidar no es algo intrínseco a la condición femenina, es algo intrínseco al ser humano. Todos deberíamos aprender a cuidar porque en algún momento puede que tengamos que hacerlo. Entonces, a fecha de hoy, los estudios demuestran, y este I+D en el que os digo que estoy, pues demuestran que hasta la edad más o menos de 80 años las mujeres siguen cuidando más de los demás de lo que las cuidan a ellas. Por lo tanto, si son las que llegan a edades más avanzadas, a partir de 85, 90, 95 años, van a llegar con peor salud porque se han dedicado a cuidar de todo el mundo. Y eso pasa factura. Entonces, tenemos que ser mucho más corresponsables. Y cuando estas mujeres cuidadoras van perdiendo a los seres a los que cuidan, ¿qué reacción tienen? ¿Eso también se lo llevan puesto a la espalda? Bueno, claro, si has estado cuidando de manera intensiva día, tarde y noche, pues evidentemente el trabajo que has estado desempeñando deja de estar ya en tu vida, con lo cual no es extraño que para ellas, en gran medida, aunque pueda ser una liberación de la tarea tan tremenda que han tenido, también por otro lado deja de tener una estructura a su tiempo y deja de tener valor todo lo que han estado haciendo. Entonces yo creo que todas las personas deberíamos aprender a cuidar, porque a lo mejor en algún momento nos toca cuidar de alguien, pero todos tenemos que entender la importancia de la corresponsabilidad y de que quien cuida no tiene que hacerlo de manera intensiva, sola, porque a fecha de hoy el último estudio del IMSERSO demuestra que el 84% de las personas que cuidan en este país de una persona que es dependiente es una mujer. El 84% en 2024. Es decir, ya deberíamos estar en una situación, no os digo de 50-50, pero a lo mejor un 60-40, y los hombres no se han incorporado de una manera masiva a la atención y al cuidado de los demás, ¿no? Entonces, incluso cuando vemos generaciones más jóvenes que tienen hijos, pues aunque los hombres cuidan, no cuidan en la misma cantidad ni de la misma manera de lo que cuidan las mujeres. Entonces, hay que hacer un trabajo ahí importante todavía. Bueno, yo creo que muchísimo. Yo te traslado una preocupación recientemente, coincidiendo con el 8M aquí en Euskadi, se hizo público un estudio sobre la percepción de la desigualdad de género entre los jóvenes y las jóvenes, y la verdad es que los datos, sin entrar ya en esta parte de envejecimiento, los datos eran absolutamente preocupantes. O sea, todavía estamos en la dicotomía de que el antónimo de feminismo es machismo, y así lo perciben los jóvenes en masculino. No sé si tú puedes contrastar estos datos o si mi preocupación es excesiva después de leer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que la preocupación es importante porque en realidad yo creo que a lo largo de la historia no hemos conseguido cambiar el imaginario del feminismo como algo negativo. Es decir, desde el comienzo de los tiempos con las sufragistas siempre hemos sido denostadas, ¿no? Las feministas, como si quisiéramos arrancarles el corazón a los hombres, ¿no? Y en realidad lo que queremos es cambiar un sistema que es injusto, que no tiene equidad y que no permite a hombres y mujeres desarrollar las mismas tareas en función de sus talentos y sus capacidades, ¿no? Yo simplemente os cuento una anécdota. La Sinfónica de Londres
les llamaban tanto para dar conciertos fuera de Londres que llegó un momento en el que dijeron no podemos estar viajando fuera y al mismo tiempo tocando en Londres. Entonces decidieron hacer una Sinfónica B y decidieron hacer una prueba, es decir, empezaron a hacer pruebas a personas, a músicos y músicas, ¿no? Bueno, pues decidieron poner un biombo para no saber quién tocaba. Porque cuando vemos que es un hombre, siempre nos va a sonar mejor que si toca una mujer. Bueno, pues el 90% de las personas que fueron seleccionadas con el biombo eran mujeres. Entonces, si eso nos sigue pasando, seguimos creyendo que una mujer siempre va a tener una opinión más cuestionable que la de un hombre, siempre va a hacer las cosas en el mercado laboral peor que un hombre y pensamos que los hombres van a cuidar peor y que no van a saber hacer las cosas de la casa. Había un anuncio en los años 90 que yo creo que ojalá nos acordáramos de él, ¿no? Que salía un señor que limpiaba su coche perfectamente, ¿no? Era del Ministerio de Igualdad y al final del anuncio decía, sabes limpiar porque no lo haces en casa, ¿no? Bueno, pues si es que yo creo que habría que hacer más talleres y hace poco estuve con una persona que estaba haciendo talleres precisamente para hombres o viudos, jubilados, mayores, que se sintieran cómodos en el desarrollo de las tareas domésticas, en las tareas de cuidado, porque para ellos también es un mundo desconocido, no forma parte de lo que les han dicho que tenían que hacer, ¿no? Entonces es como... También se sienten, yo me imagino que un poco inútiles, si se ponen a hacer algo y nosotros además vamos detrás diciendo, es que no friegas como yo quiero. Pues que a lo mejor no hay que fregar de una determinada manera, que friegue, que haga la tortilla, que haga la cama, que cuide como tenga que hacerlo, porque no lo vamos a hacer igual, posiblemente no lo vamos a hacer igual, pero igual que nosotras tenemos que ceder, ellos tienen que coger. Y yo creo que en esa capacidad de entender que el feminismo consigue que veamos una sociedad mucho más con equidad y con justicia social, a los hombres les estamos dando la oportunidad también de que sientan que tienen la posibilidad de hacer otras cosas que no han podido hacerlas por el hecho de ser hombres, ¿no? No han podido atender, no han podido cuidar, no han podido ser una persona más emocional, más cálida, han tenido que ser fuertes, esta idea de que los hombres no tenían que ser los que mantuvieran la emoción en una situación dramática. Bueno, pues no, pues tenemos que ser seres humanos con las mismas capacidades y el mismo desempeño de roles, ¿no? Ojalá lo entendamos así y ojalá lo entendamos igual en las relaciones de pareja y en el amor, ¿no? Que nosotras podemos decir sí hasta el último momento y si en el último momento decimos que no, es que no. Así es. ¿No? Igual que los chicos lloran, ¿no? Exactamente. Hay un tema, resbaladizo y peliagudo, pero yo creo que debemos también abordarlo, Mónica, que es la edad y la violencia de género, ¿no? Si en algunos temas las mujeres somos invisibles y la edad invisibiliza pues, determinadas acciones nuestras, como por ejemplo el tema de los cuidados en violencia de género, muchas veces ni las propias mujeres somos capaces de saber que están abusando de nosotras física o psicológicamente. La violencia física, evidentemente, es mucho más obvia, claro. Pero la psicológica no. ¿Cómo estamos en esto? Pues muy mal. En esto estamos mal, porque realmente nos ha costado mucho, quienes llevamos toda la vida trabajando desde el envejecimiento con una perspectiva de género, sabemos que la violencia ha atravesado la vida de muchísimas mujeres mayores durante muchísimas décadas. Ya el mero hecho de que muchas mujeres se casaron bajo un código civil que era en sí mismo una violencia, es decir, las mujeres pasaban en la época de Franco de ser tuteladas por sus padres a ser tuteladas por sus maridos, es decir, era un código civil que te obligaba al débito conyugal, por lo tanto tú no puedes entender que lo que has hecho en las relaciones sexuales no hayan sido consentidas, ¿no? Donde se controlaba tu economía, donde no te dejaban ni siquiera trabajar si no era con consentimiento o tener un pasaporte, es decir, ya en sí mismo el Estado fascista era un Estado violento contra las mujeres. Si tú has nacido ahí, has crecido ahí y te has socializado ahí, has normalizado todo eso, ¿no? Es el libro que escribió Miguel Llorente, ¿no? Mi marido me pega lo normal. Claro, es que y encima las creencias religiosas no ayudaron a muchas mujeres cuando decían lo que les pasaba, decían, bueno, el matrimonio es para toda la vida, esto es lo que te ha tocado, no puedes salir de aquí. Entonces, lo que nos hemos ido encontrando, quienes hemos ido trabajando esto, es historias de vida muy duras, en donde se ha normalizado todo tipo de violencia, sobre todo psicológica, sexual, económica, de control. Y por lo tanto, cuando tú normalizas, cuando tú metes a una ranita en agua fría y vas calentando el agua, poco a poco, pues hasta que se cuece,
tarda mucho tiempo. Si tú la echas cuando el agua está hirviendo, la ranita salta inmediatamente. Entonces, esa cocción a fuego lento en una sociedad machista que te desprecia, que permite, incluso habréis tenido en vuestras familias alrededor, habréis escuchado hombres que insultaban o ninguneaban o le decían a su mujer, tú eres tonta, tú no hables, tú no opines. Eso también es maltrato, todo eso es maltrato, ¿no? Entonces, crecer así, es muy fácil ahora decir, no, con 80 años tú date cuenta de lo que te pasa. Sé consciente de que eres una víctima de violencia de género. Primero, ponerle nombre a eso es muy difícil y lo que hay que hacer con ellas es un proceso de acompañamiento de cambiar el relato de su vida, de que no han sido nada, no han valido para nada, no han hecho nada bueno, a empezar a construir un relato no como víctima, sino como superviviente de una situación, porque imagínate qué resiliencia, ahora que está tan de moda, y qué fortalezas no puede llegar a tener una mujer que haya estado 40 o 50 años sufriendo vejaciones y malos tratos en una relación de pareja, ¿no? Entonces, queda mucho porque realmente desde las políticas de igualdad y violencia no se ha puesto la mirada sobre las mujeres mayores y en el trabajo con mujeres mayores, o sea, quienes han trabajado en envejecimiento no han tenido en cuenta la violencia que sufrían las mujeres. Entonces, claro, cuando una mujer vemos, por ejemplo, hacemos estudios y vemos que una mujer mayor que ha sufrido violencia tiene mucha peor salud que una mujer que no la ha sufrido. Eso ya es un síntoma. Eso ya es una luz que se debería encender si una mujer va mucho al médico, dice cosas como que le duele la espalda, la cabeza, no duerme bien, tiene ganas de llorar, hace mala digestión, colon irritable, patatín, patatán, todas esas cosas, pues hay que tirar de algún hilo porque a lo mejor de esos síntomas encontramos una biografía, por eso siempre decimos que hay que atender más la biografía que la biología, porque la biología nos da síntomas y tenemos que analizar qué hay detrás, ¿no? Creo recordar que en alguno de tus artículos hablas del caso de Ana Orantes, que lo recordamos todos y que lo visualizas como un antes y un después en esto de ver la violencia machista en mujeres mayores. Ana acabó... Bueno, no en mujeres mayores, en realidad Ana Orantes, que era una mujer de 60 y tantos años, fue a un plato de televisión a contar que habría sufrido vejaciones por parte de su exmarido y a la semana siguiente la quemó viva en la calle, ¿no? Eso fue un detonante no para poner la mirada sobre la violencia de género contra las mujeres mayores, sino contra la violencia de género. O sea, al año siguiente fue cuando se creó la Ley Integral de Violencia, porque yo creo que fue un momento en el que la sociedad en su conjunto dijo ya, o sea, basta ya, esto nos están matando por ser mujeres. En nuestras relaciones de pareja, quienes nos deberían querer y proteger, ¿no? Imaginaros que todos los días escucháramos en televisión que se asesina a un piloto de avión o a un futbolista. No sé, sus compañeros de trabajo lo asesinan. Diríamos todos, pero ¿qué está pasando? Aquí hay que hacer algo, ¿no? No, ahora nos dicen que esto es una ideología. ¿Cómo que una ideología? Esto es una maldita realidad que estamos viviendo todos los días en el telediario, que claro, contamos los asesinatos, que es la cúspide de la violencia. Pero para llegar al asesinato tiene que haber toda una serie de circunstancias que han permitido pues la discriminación, la falta de oportunidades, la falta de recursos económicos, la falta de posibilidades de tomar decisiones sobre tu propia vida, los insultos, las vejaciones, los chistes hacia las mujeres. Bueno, todo este tipo de cosas van construyendo todo un relato para que al final alguien sea capaz de matar a una mujer, pero todo ese proceso se tarda tiempo. Sin duda. Hay un capítulo en uno de tus libros, en una de tus publicaciones, que dice algo así como despreciamos nuestro yo del futuro. Bueno, yo a lo que me refiero es que si ahora si la gente joven o la gente de mi edad despreciamos a las personas mayores, estamos despreciando a nuestro yo del futuro, porque todas y todos vamos a ser viejos y viejas. Esa es la ventaja de vivir en una sociedad longeva, que todos tenemos la oportunidad, por primera vez en la historia de la humanidad, de que ya no llegan el 4%, en el año 1900 solo el 4% de las personas en España llegaban a los 65 años, no digo más, a los 65. Ahora llega el 92%. El 92%. Y tenemos una esperanza de vida que supera los 85 años. Por lo tanto, todas y todos vamos a llegar a ser viejos y viejas. Entonces, no cambiar esta mirada sobre lo que significa envejecer en una sociedad en lo que lo mejor que te puede pasar es envejecer, porque la alternativa ya sabemos cuál es, que es quedarnos por el camino. Pues a mí me parece que es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Por eso yo digo a la gente joven, no que busque la niña, ¿no? Siempre nos han dicho que tenemos que seguir encontrando la niña que llevamos dentro, ¿no? Yo le digo a la gente joven que busquen a la vieja que llevan dentro. Porque si tú buscas a la vieja o al viejo que llevas dentro, pelearás
por una sociedad en la que ese viejo y esa vieja pueda vivir como desea. Si tú quieres seguir vistiéndote con un vaquero, quieres seguir viajando, quieres seguir siendo libre para tener tus relaciones sexuales, tomando decisiones sobre tu vida, viviendo en una sociedad amigable, en donde sea cómodo poder coger un tren, un autobús, un avión, donde los pasos de cebra no tengas que hacer una olimpiada cada vez que lo quieras cruzar, pues yo creo que pelearemos más por esa sociedad que si ponemos todo el valor en una normalidad que parece que es lo que tienes que ser con 18 años, no sé cuánta gente, al final hay muy poca gente con 18 años y parece que todo tiene que ser como está establecido, lo normativo es como cuando eres joven, cuando realmente lo que más hay en nuestra sociedad son gente mayor. Entonces, despreciarlos es despreciarnos a nosotros mismos dentro de 40 años o 30 años o 20 años, ¿no? O 5 o 10. Mira, yo tengo suerte porque mis hijos me dicen que nací ya mayor, así que creo que llevo mirando desde el principio a mi vieja interior. Gerontología, feminismo, vejez. ¿Qué tenemos que hacer para que ese cóctel sea de éxito con esos ingredientes, Mónica? Bueno, lo que tenemos es que seguir, quienes trabajan en mayores o en gerontología tienen que tener cada vez más una mirada sobre la situación diferencial que existe en el envejecimiento de hombres y mujeres para que podamos envejecer mejor las mujeres, y desde el feminismo hay que poner mucho más en la agenda lo que significa envejecer, porque existe también una idea equivocada. Parece que el envejecimiento se da desde la adultez hasta que nos morimos. El envejecimiento es un proceso que comienza cuando nacemos. Por lo tanto, envejecer es vivir. Comenzamos el primer día que nacemos, al día siguiente ya estamos envejeciendo. Y el último día que nos morimos es el último día que envejecemos. Lo que pasa es que tenemos una mirada de que el envejecimiento solo se da en una etapa de la vida. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, si el feminismo pone mucho más en su agenda el envejecimiento de las mujeres, entenderemos que tenemos que cuestionar mucho más el tema de la cosmética y la cirugía estética, mucho más el tema del empoderamiento de las mujeres a lo largo de la vida, de que decisiones que tomamos ahora como jóvenes o adultas nos van a pasar factura. Porque cuando a mí me dicen, las mujeres mayores se sienten solas, bueno, algunas se sienten solas, otras están de manera negativa, otras están encantadas de estar solas, que también el elogio de la soledad hay que ponerlo en valor, que muchas dicen, qué bien, me levanto, desayuno, me voy, hago no sé qué, no sé cuánto, y luego por la noche llego, qué bien, estoy sola. O sea, que también hay que elogiar la soledad. Pero esta idea de que una puede llegar a tener 80 años y se ha quedado sola, uno no se queda solo con 80 años, se va quedando solo por el camino, porque deja amistades, porque deja sus redes, porque deja de hacer las cosas que le gustan. Entonces, en el feminismo tenemos que entender que lo que hagamos ahora nos va a beneficiar en todo nuestro futuro. Por lo tanto, ese cóctel de gerontología con perspectiva de género y feminismo con una perspectiva de lo que significa el proceso de envejecimiento se tiene que dar, y cada vez se está dando más, pero fundamentalmente se está dando más desde los movimientos feministas que están entendiendo más lo que significa para las mujeres envejecer. Quizá porque también estamos empezando a tener referentes, actrices, cantantes mayores que no se operan, que no se tiñen el pelo y que dicen, aquí estoy, ¿no? Como a Judy Foster hace poco, que la ha entrevistado un periodista. Tiene 60 y pocos años, 60 y tantos, ha hecho una serie de televisión en la que aparenta la edad que tiene, ¿no? Bueno, un periodista que sinceramente, si le veis, está... No voy a decir todo como está, porque es un desastre como está. O sea, ese señor nos ha mirado al espejo hace mucho tiempo. Bueno, ha dicho que parece que disfrutas pareciendo vieja, que se le nota en el cuello, que tiene arrugas, entonces... Dices, pero vamos a ver, o sea, que una señora que tiene 60 y tantos años, claro, está haciendo el papel en una serie de policía. Esa señora, claro, es que como en las series de televisión y las películas, las señoras mayores no hacen más que de la abuela o de la madre de alguien, cuando una señora hace un papel real, que es una policía, porque hay policías, hay periodistas, hay arquitectas, hay médicas, hay amas de casa que tienen 60 y tantos, 70, 80, 90 años, pero no salen. Solamente parece que salen un tipo de persona. Entonces, la atacó diciendo, es que usted parece que disfruta aparentando la edad que tiene. Y dices, pero ¿qué me está usted contando? Tremendo. Es que tengo todo el derecho a aparentar la edad que tengo. Y si tengo 60 y tantos años, qué bien que me ofrecen papeles de una mujer de 60 y tantos años importante. Entonces yo creo que también esas mujeres están ayudándonos a ponerse como referentes y decir, estoy aquí y sigo siendo importante a pesar, entre comillas, de la edad que tengo, ¿no? Y de algún periodista. Nos faltan gerontólogos, Mónica. Aquí, por lo menos en el País Vasco, tenemos un problema con esta especialidad. Con geriatras. Sí. ¿No? Geriatras. Sí, bueno, sí, faltan. Geriatras faltan en toda España, en todos los hospitales.
Y eso es una batalla que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología lleva denunciando desde hace mucho tiempo, muchas décadas, y advirtiéndolo y diciendo, vivimos en una sociedad cada vez más longeva, en donde cada vez va a haber más personas mayores y tenemos pocos geriatras en los hospitales, que tampoco, a ver, la geriatría es una parte de la medicina que está especializada en las personas, en la pluripatología de las edades más avanzadas, que es importante que haya, sobre todo porque al final, bueno, podemos llegar a edades muy avanzadas y puede que lleguemos con discapacidades o con dependencias o con patologías. No todo el mundo llega igual, que eso también hay que ponerlo en valor, pero yo creo que además de geriatría como especialidad, yo creo que en líneas generales las carreras en general, las de ciencias sociales, la de medicina, la de enfermería, la de fisioterapia, no trabajan con una mirada de lo que significa el envejecimiento, ¿no? Hace poco me decía alguien, qué pena, tú vas a un hospital y está lleno de gente mayor, ¿no? Yo le decía, claro, sería maravilloso que estuviera lleno de niños moribundos. Digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, es lo mejor que nos puede pasar. Un hospital lleno de viejos y de viejas. El problema es, ¿ese hospital está preparado para atender a todas esas señoras y señores viejos y viejas? No. Entonces lo que tenemos es que preparar los hospitales, a los médicos y las médicas, no solo los que están en geriatría, sino cualquier persona que atienda a una persona mayor. Los servicios de urgencia son un absoluto horror. Entonces, lo que tenemos es que cambiar, o sea, la sociedad se tiene que hacer mucho más gerontológica. Tenemos que tener una mirada de lo que significa habitar y vivir en sociedades donde todo el mundo va a tener la posibilidad de llegar a viejo y vieja. Porque eso es un éxito, y ponerlo en valor y decir, qué bien. Y todas las políticas y todas las profesiones deberían trabajar con la idea de que todo el mundo vamos a llegar a ser muy mayores. Posiblemente llegaríamos con mucho más grado de autonomía porque todo el mundo trabajaríamos de una manera mucho más preventiva. Entonces hay que hacer más gerontológico todo. Ojalá. Bueno, pues es su turno. Seguramente hay preguntas, ya saben cuál es el funcionamiento en esta sala. Levantan la mano, les acercamos un micrófono y pueden formular su pregunta. Ya tenemos a una por ahí al fondo, un segundito. Sí, buenas. Qué buena charla, ¿no? Yo creo que eso nos hemos quedado todos más o menos bien. Bueno, yo rápido cuento mi experiencia. Hijo... con hermanas, malcriado, me hacen mis hermanas todas las cosas, con mujer, me hace la mujer todas las cosas, no tengo mujer, me quedo solo y entonces empiezo a hacer yo las cosas. Bien, a la vez que empiezo yo a hacer las cosas, noto una cosa en mi cabeza, voy desaprendiendo lo que aprendí. O sea, yo creo que es importante para la gente mayor o para la gente joven desaprender esos clichés que nos meten en la cabeza, porque todos somos víctimas, ¿eh? No, lo ha dicho usted también, los suicidios de hombres es por eso, por los clichés que tenemos desde la infancia. Nos meten unos estándares, tanto los hombres como las mujeres, y al final la mujer sufre lo que sufre, pero el hombre lo sufre igual más por dentro porque no lo puede sacar. Entonces, a mí me pasa que voy cogiendo más sensibilidad, voy haciendo más cosas, voy pensando más en los demás y desaprendiendo lo que aprendí. Entonces es importante, yo creo, que a la gente mayor desaprenda, que es una palabra que no sé si existe, pero es muy bonita. Sí, claro que existe, sí. Vaya desaprendiendo lo que les enseñaron, lo que les marcaron, que no es beneficioso para ellos, sin más. Pues muchísimas gracias por la aportación, porque... Un referente. En definitiva, lo que estás confirmando es lo que he dicho yo. Es decir, nos socializan de una determinada manera, romper con eso es muy difícil. En tu caso te has visto en la situación de hacerlo y, bueno, es importante el que lo hayas entendido como algo que te ha beneficiado. Yo os cuento una anécdota. Cuando mi madre se murió antes que mi padre, y claro, yo le decía a mi padre, digo, papá, cuando te llamemos no nos digas que estás bien, porque nos llamaba y decía, estoy bien. Yo decía, no, está bien, no está bien, ¿no? Di que estás mal, lloras, presa, díselo al médico. Me decía, yo al médico. ¿Yo qué le voy a decir al médico que me he quedado viudo? Digo, pues vamos a ver, ¿cómo no le va? Digo, ¿tú te crees que no te va a pasar factura 60 años casado con mamá? ¿Tú te crees que no lo vas a...? Mi padre perdió 12 kilos en un año. Entre otras cosas porque perdió una gran cocinera, también es cierto, claro. Cocinaba de maravilla y él no, con lo cual le costó. Pero cuando él se lo dijo al médico, yo te hubiera hecho 1000 pruebas si tú no me hubieras dicho que te has quedado viudo. Porque en realidad lo que estás pasando es un duelo.
Y ese duelo te está afectando. Y cuando mi padre entendió que tenía que expresar, que tenía que decir, no estoy bien, claro que no estás bien. Y dormirás mal, y tendrás pesadillas, y llorarás, y no te apetecerá hacer cosas, y tienes que decirlo. No tienes que hacerte el fuerte, porque parece que se ha construido en esa fortaleza, y por eso enhorabuena y gracias por decir lo que has dicho, ¿no? ¿Más cosas? Sí, aquí delante. Hola, buena. Ya que nadie se anima, darte las gracias porque nos has dejado sin preguntas. Lo has dicho todo muy claramente. Y pues yo quiero hacer un homenaje a Unamuno, pese a que dicen que era muy machista. Él decía que una cosa es la soledad y otra cosa es la solitariedad. Entonces, la soledad lo considera una patología, podríamos decir, mientras que la solitariedad es una elección. Por ejemplo, las mujeres que nos separamos, bueno, y los hombres, pero las mujeres que nos separamos y nos quedamos solas, ya no vivimos en pareja, pues siempre tienes que oír eso de, ¡ay, que no has rehecho tu vida! Y dices, me cago en 10. Yo sí, tengo más vida que nunca, ¿no? Claro. Y bueno, pues ánimo con la solitariedad, que no es ninguna vergüenza vivir sola, sino una elección. Claro. Y es una maravilla. Y bueno, pues eso, que hay que practicar la solitariedad, que no es fácil. Claro. No es nada fácil. Bueno, y muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, la verdad es que vivimos en una sociedad que nos ha vendido que la única manera de ser felices es teniendo una pareja. Y eso también hay que aprender a cuestionarlo, es decir, si se tiene una pareja estupendo, pero si no, yo he escuchado todavía a personas de mi generación, yo tengo 57 años, de amigas que decían, fíjate con lo maja que es esta chica y que no se ha casado. Y que dices, ay Dios mío de mi vida, ¿sabes? Dice, pero si es que es muy maja. Digo, sí, claro, primero ha podido decidir no casarse y segundo, no tiene todo el mundo por qué tener pareja. Tienes vida, aparte de la pareja tienes vida, ¿no? Entonces, pero vivimos una sociedad que tiene muchos estereotipos y marca muchos prejuicios, ¿no? Hay que tener pareja, imagínate cuando has decidido no tener hijos, ¿no? Yo he decidido no tener hijos y bueno, la de cosas que yo he podido escuchar, ¿no? Me dice, no sabe lo que te ha perdido. Yo siempre digo, tú tampoco lo sabes. Yo siempre digo lo mismo, digo, tú tampoco sabes lo que te has perdido, ¿no? Hay pros y contras por todos los lados, entonces yo creo que hay que atreverse a tener vidas diferentes y a ponerlas en valor, ¿no? Pues yo creo que es importante. Mónica Ramos Toro, muchísimas gracias por acompañarnos. Dejadme que os voy a contar Sí. una anécdota que yo creo que os va a venir muy bien en relación con esto del control de los hijos y las hijas. Es una cosa que además vamos a posiblemente hacer un trabajo este año en el 15 de junio, que sabéis que es el Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, ¿no? Desde UNAT y la Fundación PEN el año pasado hicimos vídeos para concienciar sobre esos microedadismos, esos controles, ¿no? Por ejemplo, uno de los vídeos que hicimos era una señora mayor que iba con su hija al médico. Y el médico le decía a la hija lo que le pasaba a la madre, ¿no? Le decía todo lo que le pasaba a la madre, la medicación que se tenía que tomar la madre, y la hija además aprovechaba de vez en cuando para echarle un poquito de bronca delante del médico por si no se le había echado suficientemente fuera, ¿no? Bueno, pues al final la señora se empoderaba y decía, bueno, ya está bien, bueno, estaba muy bien el vídeo. Bueno, pues os voy a contar una anécdota que a lo mejor este año lo llevamos a un vídeo. Volviendo de Valencia a Madrid me encontré con un grupo de mujeres mayores, esa anécdota la cuento siempre porque es muy potente, que habían estado allí pasándoselo muy bien y claro, empezaron a pasarse fotos, riéndose, bueno, hablando de todo lo que habían hecho. Y claro, yo al cabo de un rato dije, me tengo que sentar con estas señoras, pero vamos, no puedo evitarlo. Claro, me siento con ellas, les digo a lo que me dedico y todas, ¡ay, qué divertido! Una antropóloga feminista, ¡ay, cuéntanos! Y gerontóloga, y yo contándoles cosas y tal. Y ellas, bueno, pues empezaron a contarme un montón de cosas y tal, y me dijeron lo siguiente. Me dijeron, nosotras nos juntamos no sé si me parece que eran los miércoles, a las 7:30 de la mañana en Atocha y decidimos dónde nos vamos. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué tren cogemos? Yo decía, no me lo puedo creer. También les digo, unas señoras que tenían ciertos posibles, vale, tenían recursos, pero eso se puede hacer igual, que te juntas con tus amigas en la Plaza Castilla y te vas a donde sea, o sea, eso lo puedes hacer. Bueno, pues se juntaron y ya se conocía media España, claro. Y cuando había que quedarse a dormir ya decían, no, esto es para el siguiente miércoles que hay que llevarse una muda, ¿no? Pero si eran días de ir y venir, se iban muy temprano y venían por la noche, ¿no? Cuando íbamos llegando a Madrid, empezaron a sonar algunos móviles, ¿no? Una coge el móvil,
No sé si habéis visto la película del Elsa y Fred. Bueno, os la recomiendo, es de Manuel Alessandri y China Rico, y cuando la llamaba el hijo a China Rico decía, me llama la policía. Y entonces una de estas coge el teléfono y es el hijo, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué tal, mamá? Y ella, nada, aquí, en casa, sin hacer nada. No, he cenado una sopita, ya sabes, lo que tú me dices siempre. No, si casi me has pillado a punto ya de entrar en la cama. Sí, nada, es que no tenía ganas, no sé, a lo mejor mañana. Y yo decía, ya cuelga, dice, ¿pero qué hace, señora? Dice, ¿yo? Mentir a mi hijo. Digo, ¿pero por qué le miente? Dice, pues porque yo ya he decidido que a estas alturas de mi vida yo ya no voy a discutir. Que mi hijo se queda tranquilo si yo le digo que estoy en casa, me tomo una sopita y no he salido. ¿Qué le voy a decir? Que me he ido a las 7:30 de la mañana a cogerme un tren camino Valencia, que me he recorrido media Valencia, que me duele la cadera, que luego me dice, claro, ¿cómo te va a doler la cadera? Bueno, déjame que me duela la cadera. Tú cuando eras pequeño también te caías y no te estaba echando la culpa por caerte, ¿no? Entonces, yo le miento, digo, pero se da cuenta y dice, no lo sé. No lo sé, pero yo he decidido que le miento. Otra, le llama a la hija, dice, esta sí sabía la hija que se había ido. Dice, mamá, claro, le debía decir, te voy a buscar, y ella, no me vengas a buscar, que yo me voy en un Cabify. En un Cabify, pues, ¿cómo no voy a tener la aplicación si te estoy diciendo que me voy en un Cabify? Claro que no me voy en un taxi. Pues porque no me da la gana irme en un taxi, porque prefiero el Cabify, que me abre la puerta, me pone el agua. Ya me cago en la leche. Y ya cuelga y dice, ¿y le tengo yo que explicar que no me da la gana coger un taxi? Pues no quiero coger un taxi. Entonces, a mí me pareció la anécdota, que la cuento en todas partes, o sea, que tengamos que llegar a viejas y hacer esto, no es de recibo. Entonces, este vídeo lo vamos a hacer este año, lo vamos a difundir por todo el mundo mundial, para que los hijos y las hijas entiendan que si no le da la gana coger un taxi, no lo coge, y que si le da la gana viajar, que lo haga. Entonces, yo creo que esto nos lo tenemos que llevar a casa. Bueno, muchas gracias por esta maravillosa anécdota, Mónica. Y a ustedes por acompañarnos. ¡Feliz Semana Santa! Muchas gracias, Raquel.